Muy bien, entonces, ahora ya adentrando un poquito más en el tema sobre Adán y Cristo, vamos a hacer algunos paralelismos. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y ahora vamos a leer Génesis, porque de ahí dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y mande los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Bueno, aquí lo que está dándonos a entender es que Adán fue creado por Dios. Ya todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Que Adán fue creado del barro y que Dios insufló espíritu para darle vida. Pero aquí Adán fue el primer hombre. No, nosotros no creemos, como algunos dicen, que venimos de algún animal o que procedemos del mono, por ejemplo, ¿no? Nosotros no creemos en la evolución. Nosotros creemos de que Dios creó todo en 6 días y en el séptimo descansó. Y en el sexto es cuando creó al primer hombre, Adán, pero a imagen y semejanza suya. Y vemos aquí también el paralelismo con Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cómo se hace Cristo visible? En la encarnación, cuando ya Él tomó nuestra naturaleza humana. Y también Cristo es la exacta semejanza sustancial de Dios, porque Cristo es Dios mismo. Tenemos que decir que Cristo es Dios. Creemos la Trinidad, un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios. Y muy bien, ¿esto cómo se puede también entender a la luz de la palabra de Dios? Aquí he puesto yo dos versículos para darnos un poquito la ilustración. Por ejemplo, en Colosenses dirá que Él es en la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en Hebreo dice que quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces vemos aquí también como Cristo no solamente es Dios, no solamente se hizo hombre, sino que Él también es el creador, porque es la palabra. Y también Él sustenta las cosas, porque es la palabra de Dios. Muy bien, seguimos con otra temita. Adán fue creado para ser compañero de Dios. Dios no lo abandonó, sino que se preocupó, estuvo con él, etcétera, etcétera. Pero por causa de su pecado fue expulsado de la presencia de Dios. Muy bien, aquí nos tenemos que ir a Génesis para comprender un poquito qué pasó allí. Ok, en Génesis 2 dice, luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Entonces aquí estábamos hablando de que Dios coloca al hombre en un lugar concreto, en el jardín del Edén. Entonces no es que Dios lo crea y lo abandona, sino que lo pone en un lugar donde está junto con Dios. Por eso Adán fue creado para ser compañero de Dios. Y en Génesis 3, ya aquí, ya todos sabemos, ¿verdad?, de que Adán y Eva tomaron de fruto prohibido, que Dios les dijo que no deberían de comerlo, y cuando comieron, aquí hay un cambio en la historia, y es que el hombre ya se contamina del pecado, el pecado entra en la historia del hombre, y Dios lo expulsa del jardín del Edén, como pone aquí, ¿verdad? Habiendo expulsado al hombre, puso delante del Edén querubines y las llamas de espada vibrante. Entonces eso era para salvaguardar un poquito lo que es el árbol de la vida. Todo esto es un poquito profundo, pero aquí lo que yo quiero dar a entender es que Adán compartía una amistad. Adán compartía todo lo que Dios tenía. Y por causa del pecado se rompe esa amistad. ¿Y Cristo? ¿Qué fue lo que vino a darnos? Bueno, aquí Cristo fue siempre el compañero idóneo de Dios. Y quizá la palabra compañero no sería lo más ideal, porque realmente Cristo es Dios.
Pero bueno, aquí pone que excepto en la cruz. Vamos a leer los pasajes bíblicos y voy a ir comentándoles sobre la marcha. Juan en el capítulo 1 dice que en el principio el verbo, aquí se está refiriendo a Cristo, el verbo estaba en el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces aquí estamos hablando de que Jesucristo es Dios y ha existido desde siempre. Muy bien. Y en Mateo 27, que ya hace referencia a la crucifixión, cuando Jesucristo ya está en la cruz a punto de morir, dice la palabra de Dios, Mateo 27, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es muy curioso, ¿verdad? Muchos dicen, Dios abandona a Dios, o cómo Dios puede abandonar a Jesucristo. Hay que entenderlo de una forma también teológica. Ahí en ese mismo momento Dios estaba descargando su ira con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahí estaba cargando con nuestros pecados. Ahí estaba Jesucristo pagando todo lo que tú y yo estamos cometiendo. Ahí Jesucristo está cargando con todas tus culpas, con mis culpas, y ahí Dios descargó su ira sobre Jesucristo para que tú y yo hoy podamos ser salvos, ser perdonados. Entonces vemos aquí como Jesucristo es el compañero idóneo de Dios y excepto la cruz en el sentido de que ahí Jesucristo tuvo que pagar con su muerte. Pero la resurrección fue la señal de que ha vencido a la muerte y de que ahora ya todo aquel que es bautizado puede estar con la seguridad de que yo, mis pecados están perdonados y de que mi lugar ahora está junto con Dios, en el futuro también, ¿verdad? En su reino. Otro paralelismo. Adán fue creado del polvo de la tierra y recibió su vida de Dios y Dios puso espíritu en su cuerpo. Muy bien, aquí estamos otra vez hablando sobre la creación, hablando de cómo Adán fue creado del polvo. Es increíble porque todos los animales Dios los estaba creando por medio de la palabra. Que se haga el gato, que se haga el león, que se haga los pájaros y se creaba automáticamente. Mientras que con el hombre, Dios no dice yo creo al hombre y se crea, sino que Dios usa polvo. Entonces vemos aquí un poquito lo que es la ternura, el cariño, el amor, ¿verdad? Cuando tú haces algo con las manos, dedica un tiempo, le pones atención, le pones cariño, quieres hacerlo lo más perfectamente posible, ¿verdad? Porque ahí se ve la gran dedicación que Dios tuvo con todos nosotros. Y por eso ahí nosotros tenemos que valorar nuestra vida, de que, oye, que nosotros somos no un producto de cualquier cosa, sino que somos una creación hecha con las manos de Dios. Dios está ahí también en cada concepción. Y bien, entonces aquí tenemos que ver dos elementos, el polvo y el espíritu, porque por medio de esa conjugación ya nos dio la vida. Y aquí se puede corroborar perfectamente con la palabra de Dios, ¿verdad? En Génesis 2, entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Ya respira. Y en Primera de Corintios dice, el hombre es de la tierra terrenal. Bien, dando de referencia de que somos polvo. Polvo eres y a polvo te convertirás, ¿verdad? Eso es lo que siempre se nos dice en el miércoles de ceniza. Y haciéndose paralelismo con Cristo, mira, ¿Cristo procede de dónde? ¿Del polvo? No, procede del cielo.
Cristo tiene la vida de Dios en sí mismo, porque es Dios y fue encarnado por María. Entonces, el Dios que estaba en los cielos, el Dios que es Dios desde siempre, habitó entre nosotros, como todos nosotros, a través de una concepción, pero de aquí de una manera milagrosa, para traer al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces vemos aquí cómo el Dios se hizo hombre para poder redimirnos a todos nosotros, para poder salvarnos. Y aquí tenemos algunas palabras de la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí una cita bíblica en Juan 6, por ejemplo, porque yo he descendido del cielo, está hablando a sus discípulos. En Juan 14, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo trae la vida en sí mismo y entrega su vida para entregárnosla también a nosotros, ya en el sentido de que ya el pecado ya no tiene la última palabra en nuestra vida, sino ya es la vida, no la muerte, sino la vida eterna. Y en Lucas 1 dice, mira, concebirá y dará a luz a un hijo, a quien llamará Jesús. Será grande, llevará el título del Hijo del Altísimo. Entonces, nosotros no somos de los que decimos, no, que Jesucristo fue un hombre como otro cualquiera, o que Jesucristo fue adoptado por Dios en el sentido de que Jesucristo fue un hombre normal y corriente, pero por sus méritos Dios lo eligió. No, 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 no. Jesucristo es Dios. Jesucristo siempre ha existido. Y Jesucristo se hizo hombre para redimirnos.